Vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana, y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 4, va a ser nuestro texto. Vamos a preparar nuestro corazón, abrir nuestro corazón a la palabra del Señor, y vamos a estar atentos y sensitivos a lo que Él quiere hablar. Se dice que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, Hitler iba a invadir Inglaterra. Él ya había hecho trizas a Polonia, ya había hecho trizas a muchos países que estaban alrededor de Alemania, pero Hitler iba a su segundo o a su próximo punto, que era Inglaterra. Ahora, Inglaterra, hermanos, en ese tiempo no era la Inglaterra de ahora, no era una Inglaterra poderosa con armas, con tecnología. Inglaterra en ese tiempo acababa de pasar por unas situaciones muy complicadas, y cuando Winston Churchill escuchó que Hitler venía en contra de Inglaterra para invadirlos, él dijo: lo único que nos queda es orar. Eso es lo único que podemos hacer en Inglaterra, orar. Y dice la historia, hermanos, que armaron en todo el país cadenas de oración. Y Hitler, hermanos, salió en camino, pero ¿qué cree? Nunca llegó. No se sabe, hermanos, ¿qué fue lo que detuvo a Hitler en el camino? Algunos creen que una niebla muy intensa lo cubrió y se regresó para nunca jamás volver. Después de esto, la reina de Inglaterra dijo un pensamiento que hasta el día de hoy tienen, o tenemos, o escuchamos. Y ella dijo: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Esas palabras se volvieron palabras conmemorables, palabras que se han quedado hasta nuestros tiempos. Le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Qué tremendo, hermanos. Y yo creo, mis hermanos, que todo cristiano que ha nacido de nuevo está de acuerdo con estas palabras. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos de acuerdo con que cuando una iglesia se pone a orar, cosas poderosas pueden suceder, pueden pasar. Y si usted es un lector de la Biblia, seguramente se ha dado cuenta de que el poder de Dios ha descendido a favor de la iglesia o a favor de alguien cuando la iglesia está en oración. Ahora, ¿es la oración, hermanos, o es que la oración es una de las armas más poderosas del cristiano? En nuestro texto que vamos a leer ahorita, es el apóstol Pedro, el apóstol Juan, fueron llevados ante el concilio por predicar el evangelio. Los querían castigar, pero no pudieron. Desgraciadamente, hermanos, Juan no pudo salir de esta. Juan, hermanos, murió en las manos o muerto a espada por causa de esta gente. Pero, hermanos, dice la escritura que fueron llevados al concilio Pedro y los demás, y como no pudieron castigarlos, ya no pudieron hacer más con Pedro, ellos querían también matarlo. Dice la palabra de Dios que los amenazaron. Ahora imagínense esto: los metieron a la cárcel, los tuvieron en el concilio, los llevaron ante el concilio para juzgarlos, y como no pudieron hacer nada, los amenazaron. Y no creo que hayan sido amenazas de impuestos, yo creo que fueron amenazas de muerte. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro ahí en nuestro texto, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado,
el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia. Yo te ruego, te suplico, Señor, cada uno de nosotros no permita, Señor, oh mi Padre, que esté pensando en otras cosas. Oh Señor, ayúdanos a que cada uno de nosotros esté concentrado en ti, Señor, solamente en ti. Que no haya, Padre Celestial, el pensamiento ni el afán de lo que haremos después de este servicio, sino que estemos en este día esperando tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje se llama La oración trae avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? La oración trae avivamiento. Y quiero hablarle en primer lugar, necesitamos un avivamiento. Vemos en nuestro texto, hermanos, el apóstol Pedro orando unánimes con los demás creyentes. Dice desde el versículo 23 al 24, nos dice la palabra de Dios ahí en nuestro texto. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Hijo. Lo primero que vemos, hermanos, es el apóstol Pedro cuando él tiene esta situación. Ha recibido amenazas: no prediques más, ya no hables más de Dios. Lo primero que él hace es clamar a Dios. Y mire lo que le dice Pedro, lo que le dicen ellos: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Lo que ellos están diciendo es: Señor, yo no voy a hacerle caso a las prohibiciones de los religiosos. Yo no voy a hacer caso a lo que diga la gente allá afuera. Tú hiciste los cielos y la tierra y tú me has mandado a predicar. No hay nada que me detenga. Es lo que está orando el apóstol Pedro. Ahora, en el verso en nuestro texto, hermanos, comienza a decir aquí el apóstol Pedro acerca de esta queja, y está hablando, hermanos, con el Señor y está pidiendo su respaldo. Y mire lo que dice en el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. La oración del apóstol Pedro es una oración conforme a la voluntad de Dios. Él está orando: Señor, permítenos predicar tu palabra, porque en tu palabra hay promesas, porque en tu palabra hay liberación, porque en tu palabra hay sanidad. Permítenos predicarla con denuedo. Mientras tanto, dice que tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, dice la escritura. Así es que en el verso 31, hermanos, vemos cómo después de que oraron, experimentaron el poder de Dios cumpliéndose por lo que estaban orando. Y de ahí en adelante se ven sanidades, señales y prodigios, dando lugar a un tremendo avivamiento a causa de esa oración. A causa de la oración que ellos están teniendo, hermanos, se desata un avivamiento. Ahora, nosotros como iglesia necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Un mover poderoso de Dios. Yo sé que alguien pudiera estarse preguntando: bueno, ¿qué es en sí un avivamiento? ¿Qué significa? Déjeme decirle, avivamiento viene de la palabra avivar. ¿Qué significa? Vivificar, animar o encender. Y alguien pudiera decir: ¿y esto como para qué me sirve? Como cristianos, hermanos, esto es para hacer frente a un apagamiento,
a un descenso, a un estado de moribundo, a un estado de inercia. ¿Sí me estoy explicando? Para eso es un avivamiento. Le hace frente a una persona que se está muriendo espiritualmente. Le hace frente a un moribundo espiritualmente, un apagamiento, a una inercia. Un avivamiento, hermanos, en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar encendidos por Dios y para Dios. Y que nuestro amor por Él esté al rojo vivo y así nos mantengamos y cumplamos lo que dice Marcos capítulo 12 versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso no lo podemos lograr si no estamos avivados. Eso no lo podemos lograr si andamos todos moribundos. No se están congregando, no están orando, no están haciendo nada para el reino de Dios, pero amamos al Señor. Eso es algo imposible. Que una persona es como un marido que anda con otra mujer y que venga que le diga a su esposa: es que te amo, mi amor. Es algo medio brutis, ¿no? Lo mismo es cuando un cristiano se está muriendo y dice amar a Dios. No hay un avivamiento en sus corazones. Ahora, es por esto, hermanos, que necesitamos un avivamiento. Habacuc capítulo 3, en el versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos dicen amén? En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de misericordia. Habacuc, hermanos, está orando por un avivamiento. Él dice: avívanos, Señor, porque la iglesia se está enfriando, se está muriendo. Los cristianos no están siendo cristianos, están siendo más mundanos, más carnales, y necesitamos un avivamiento. Hoy más que nunca, mis hermanos, necesitamos entender que es necesario un avivamiento, y que si los ríos de agua viva no nos refrescan, nos vamos a secar. Si el evangelio no lo dejamos entrar a nuestros corazones, hermanos, déjenme decirles, será muy cerebrito. Pudiera ser el más fuerzudo, el más entendido, el más inteligente, pero déjeme decirle, sin el evangelio, su matrimonio, sus relaciones humanas están en peligro de fracaso. ¿Sí me escuchó? Así que no se vaya a creer el inteligente en decir como aquellos sabios. No lo dije muy sarcásticamente, pero sí es sarcasmo, que dicen: Jehová es mi pastor, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito estar ahí para tener una relación con Dios. Eso es un pensamiento que no viene de Dios, no lo encuentro en la Biblia. Y si usted lo busca tampoco lo va a encontrar. Porque los cristianos, hermanos, los cristianos desde el principio, desde que Dios estableció el tabernáculo de reunión, fue para crecer unánimes en fe, para orar unánimes por grandes cosas en el evangelio. Ahora Habacuc, hermanos, está orando y dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo le pregunto en esta mañana, ¿usted puede discernir en qué tiempo estamos? ¿Puede ver la maldad, lo asqueroso que está nuestra generación? Y aún así todavía pudiera dudar que son los últimos tiempos, y aún así pudiera dudar que Dios no se va a hacer cargo de este mundo. Aún así, de todo lo que usted está viendo, o con todo lo que usted está viendo, usted va a pensar o pensará que Dios no va a hacer nada. Déjeme decirle, Dios va a hacer algo. Estamos en la última cosecha, y para cosechar lo más que se pueda, usted y yo necesitamos estar en un avivamiento. Necesitamos saber
que aunque estamos en la última cosecha, también estamos en el tiempo más cercano a un juicio. Y los juicios vienen. Y aquel que quiera seguirle dándole, como dicen algunos en Latinoamérica, dándole la rumba, lo pueden seguir haciendo. Solamente que dice el Señor, recuerda que de todo rendirás cuentas a Dios. El avivamiento, hermanos, de una iglesia solo puede venir cuando una iglesia está de rodillas ante su Creador. Quiero hablarle en segundo lugar, una iglesia que ora. Vemos en nuestro texto lo que puede suceder cuando alguien está orando. Y no cualquier oración llena de egoísmo, llena de desorden, sino una oración justa. Y cuando digo justa o cuando digo justo, no significa de una persona sin defectos, sino que significa de una persona que busca la justicia de Dios. Las personas, hermanos, que están orando en nuestro texto, están orando para que se les permita predicar con denuedo, para que haya sanidades, para que haya señales, para que se vean prodigios. Y vemos en esta oración, hermanos, que no es una oración egoísta, sino justa. Pedro, hermanos, escuchó al Señor decir, poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y basados en esta enseñanza, ellos están orando. Déjame decirte, tus oraciones tienen que ser o deben de estar basadas en la misma oración de Jesucristo. Si tus oraciones no están basadas en lo que el Señor oró, puedes estar orando algo que Dios nunca va a responder. Debes de considerar las oraciones de Jesucristo, y Él tenía algo, Él no estaba dudoso en lo que Él quería, Él sabía lo que Él quería. Y lo que el Señor Jesucristo pone para nosotros en primer lugar es su reino. Su reino. Si tú oras conforme a la voluntad de Dios, a favor de su reino, déjame decirte, Dios inclinará su oído hacia ti. Si tú no te acuerdas de su reino, no te acuerdas de los planes de Dios, de los proyectos de Dios, es una oración como la que dice Santiago, solamente piden y piden, pero no reciben, unos porque no piden y otros porque piden mal. Piden para sí, para sí, para sí, para sí, yo. Y no se han dado cuenta, no han descubierto que el secreto de la bendición es poner el reino de Dios en primer lugar. ¿Cuántos me escuchan? Y la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Así que, mis hermanos, la oración es más importante de lo que nos imaginamos. Es, hermanos, la oración la que por medio del Espíritu Santo te ayudará a resistir estos tiempos. Y es a lo que habla Habacuc. Que Dios muestre o enseñe, hermanos, a esta iglesia a pelear por esta generación. Y como nunca en la historia, hermanos, esta oración es realmente necesaria. Vivimos en un tiempo en el que el fuego del Espíritu Santo en algunos o en muchos cristianos está muriendo o casi extinto. Y hablo de cristianos, del mundo ni lo tocamos. Estamos en un tiempo donde mucha gente está muerta espiritualmente. Muertos. Sí, medio oran, medio viven, medio la sobrellevan. Lo triste es que si Cristo viene en ese momento, tal vez van a tener que seguir orando de esa manera en la gran tribulación. Ese es el problema. Tal vez no lo han entendido muy bien, pero Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Debemos desear fervientemente que Dios avive su obra. Mateo capítulo 24, versículo 12 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Por eso muchos cristianos están muriendo también, porque hay tanta maldad. Y ya fueron engañados por Satanás. Ay, si Dios existiera, a ver, ¿y por qué tanta hambre en Asia? En África. En Asia creo que no hay hambre, hay mucho arroz. ¿Por qué tanta hambre hay en África?
y quieren interrogar al Señor, porque el amor de muchos se enfriará a causa de toda la maldad que se está viendo. Hermanos, necesitamos orar para que muchos que están agonizando espiritualmente vuelvan a su primer amor y sean avivados. ¿Tienes una idea de cuántos sirven a Dios hoy en día y están en las garras del más cruel y perverso enemigo? Y han sido engañados que pueden agradar a Dios sin vivir una vida conforme a sus leyes. ¿Sabes cuánta gente vive así? Te los puedes topar en la calle muy fácilmente. Yo también soy cristiano. ¿Y a dónde se congrega, hermanos? Pues es que yo no tengo tiempo. Ando ocupado haciendo negocios, ando ocupado haciendo esto. Y cuando Cristo venga, pues como yo ya lo acepté algún día, pues Él me tiene que llevar a fuerza. ¿Y cuántos saben que no es así? ¿Cuántos saben que el que persevere hasta el final, este será salvo? Eso dice la Escritura. Incluso muchas veces, ¿cuántos dentro de una iglesia, aún sirviendo a Dios, no pueden ni orar? Están siendo tan bombardeados por el resentimiento, tan bombardeados por lo que el diablo les está haciendo alrededor y no pueden orar. ¿Cuántos cristianos no pueden derramar su corazón en el altar porque el corazón está más duro que una piedra? ¿Cuántos cristianos no pueden servirle a Dios porque están creyendo las mentiras del diablo en que como somos pecadores no podemos servir para Dios? Hermanos, necesitamos un avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que el maligno más va a atacar de tu cristianismo es tu tiempo de oración, tus diezmos y la relación con tus autoridades terrenales y espirituales. Esas son una de las tres, no son las únicas, pero son una de las tres cosas que como cristiano vas a ser más atacado. Tu oración, intenta orar en la voluntad de Dios y te darás cuenta que no es tan fácil. ¿Por qué crees que la oración o los servicios de oración son los servicios más peleados por Satanás? Porque la misma gente muchas veces no los ve con la honra que se merece. Así es que, hermanos, estas cosas son una de las cosas que el maligno peleará para que las falles en la iglesia, pero de la oración dependen todas las demás. Alguien dijo: tu oración debe de ser como cuando el agua te está llegando al cuello. Y pregúntate esto: ¿cómo orarías cuando ya no aguantas? ¿Qué crees que en ese momento estés pensando? ¿Estarán bien los niños? ¿Me engañaría el esposo? O ya con el agua por aquí y ya un buen rato de estar ahí flotando, ¿crees que tengas tiempo para pensar? El carro se quedó abierto y ha de estar lloviendo. ¿Verdad que las oraciones en ese momento van derechito? Señor, sálvame, sálvame, sálvame. ¿Sí me estoy explicando? Así es que tu oración debe de ser como cuando el agua te está pasando el cuello, o como cuando sientes, o como si sintieras que la vida se te está yendo. Te aseguro que si hoy viniera el Señor y se apareciera en cuerpo y te dijera: hijo, mañana te vas conmigo, tu muerte va a ser por accidente, estás salvo pero ya te vas mañana, y lo que hagas hoy pues iba a determinar todavía si te llevo yo o te lleva alguien más. ¿Crees que tu oración sería la misma? Voy a ver Netflix, al ratito oro. Yo no creo. Yo creo que si Dios te avisara que el día de mañana te vas, este día va a ser el más santo. Apaguen esa música que es del diablo. No vamos a ver nada de eso porque Dios no le agrada. Y entonces, ¿por qué muchas veces, hermanos, estamos dándole lugar al diablo si no sabemos cuándo hemos de partir? Necesitamos ser avivados, necesitamos orar. Hermanos, tu oración debe de ser de gratitud y de auxilio.
Estas dos características debe de tener tu oración. Una oración donde tú clamas por auxilio, pero también una oración donde tú puedes agradecer todo lo que tienes. ¿Cuántos me escuchan? La pregunta es, ¿por qué muchas veces a fuerza queremos ver a Dios que nos diga Él personalmente? Y ya no entramos, nos quedamos como Tomás, ya no entramos en una oración de fe. Ya a fuerza queremos que Dios venga por medio, que se aparezca tal cual como era Jesucristo antes y me diga. Si Él me dice, voy a obedecer. ¿Por qué no obedecemos a su palabra? Segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14. Si se humillare mi pueblo por el cual es invocado mi nombre y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo os oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Te das cuenta lo que Dios nos está diciendo aquí? ¿Te das cuenta que has estado orando a Dios por un perdón? Has estado orando a Dios para que sane tu tierra. Y cuando dices sanar tu tierra, habla de sanar tus finanzas, habla de sanar tu matrimonio, habla de sanar tantas cosas que Dios desea restaurar. Y Él te está diciendo, si tan solo te humillas y orares y buscas mi rostro. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo le pregunto este día, ¿eso le basta o llamamos al Señor personalmente, que a lo mejor mande un meteorito aquí de señal para que pues no nos quede duda de que es Él? ¿O nos basta su palabra? Yo creo que nos debe de bastar su palabra, porque la Escritura dice que el justo por fe vivirá. ¿Sabes cuántas bendiciones se han perdido por no orar? Si tan solo clamáramos a diario en su voluntad, estoy seguro, hermanos, que obtendríamos mucha dirección de parte de Dios. Y déjeme decirle algo, que uno de los mejores lugares para clamar a Dios es en su casa. Ya ve, pastor, en mi casa. No, en la casa de Dios. En la casa de Dios. Tanto que nuestro Señor Jesucristo, no sé si se acuerde o ha leído, cuando Él llegó al templo y encontró los mercaderes ahí vendiendo de todo un poco los talentos. ¿Se acuerdan que vendían talentos en el templo? Ahora ya entendieron por qué nosotros no vendemos talentos. El Señor no le agradó que anduvieran haciendo vendimia en su casa. Marcos 11:17 dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios dijo, el mismo Señor Jesucristo está diciendo, la iglesia, casa de oración es. ¿Sí entendemos eso? Que la iglesia es un lugar, hermanos, para venir a orar, para venir a clamar, para venir a desahogarnos, para venir, hermanos, a humillarnos delante de Él. ¿Entiende por qué muchas cosas a veces no han encajado todavía donde deben de estar? Porque nos ha faltado comprender la voluntad de Dios. Quiero hablarle finalmente, orar provoca un avivamiento en tu vida. Hermanos, necesitamos ser una iglesia de oración. Alguien dijo, tiene más poder una iglesia de rodillas que un ejército de pie. Tiene más poder una iglesia de rodillas que un ejército, el más poderoso de la tierra, estando de pie y con todas sus armas. La iglesia, hermanos, tiene poder. La iglesia, hermanos, cuando todos juntos nos ponemos a orar, suceden cosas maravillosas. Es lo que está sucediendo en el versículo 31 de nuestro texto. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora déjeme decirle, el avivamiento, hermanos, trae una serie de manifestaciones, como pueden ser la salvación de muchas personas,
una intensificación de dones del Espíritu Santo y obviamente, hermanos, una notoria presencia de Dios en nuestros corazones, una atmósfera de milagros, liberaciones y sanidades. Eso es lo que produce un avivamiento. Eso es por lo que debemos de estar orando toda la iglesia, por un avivamiento. A todos y cada uno de nosotros nos conviene orar por un avivamiento. ¿Te imaginas un avivamiento? Cuando la iglesia, mira, te voy a decir algo, cuando la iglesia experimenta un avivamiento, no creas que quien experimenta un avivamiento es el templo. A lo mejor los espejos, a lo mejor el proyector, las puertas, las ventanas. Una iglesia que experimenta un avivamiento, lo experimenta también en su casa. ¿No te gustaría que sea Dios avivando el amor de tu familia? Que sea Dios, hermanos, avivando todo lo que pudiera estar muerto en el hogar, lo que parece que ya no tiene sentido. ¿No te gustaría tener un avivamiento en tu casa? Para que no te preguntes si es necesario un avivamiento, necesitamos urgentemente un avivamiento. Yo sé, hermanos, que en tu familia y en la mía necesitamos que Dios se involucre. Si cada uno de nosotros, hermanos, nos ponemos a orar, desataremos un avivamiento para nuestro hogar, para nuestra iglesia, para todos. Y aún en los momentos más complicados, déjame decirte, Dios te respaldará. Salmos capítulo 55 versículo 22 dice: echa tu carga sobre el Señor y Él te sostendrá. Jamás dejará caído al justo. En el libro de los Hechos, Herodes echó mano de algunos de la iglesia, a Jacobo mató a espada, y Pedro, hermanos, está en la cárcel. Y mire lo que sucede ahí en el libro de los Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 versículo 4 al 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Para qué lo querían sacar al pueblo? Para darle chicharrón. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones sin cesar a Dios por él. Qué tremendo. Sí, el pastor está pasando por batallas, pero la iglesia está de rodillas. Sí, están pasando ataques en la iglesia, pero la iglesia está de rodillas, no está derrotada, no está vencida, no está durmiendo, no está afanada. Es una iglesia que está viendo la necesidad en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, sin cesar. Y algo tremendo sucedió. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocándole a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: vuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Eso es lo que sucede cuando un pueblo está en oración. Eso es lo que sucede cuando tú oras por tus hijos,
cuando tú oras por tu esposo, por tu esposa. Eso es lo que sucede cuando tú oras por tus padres. Eso es lo que sucede cuando tú oras por tus autoridades, por tu pastor, por las autoridades ministeriales o autoridades terrenales en general. Hermanos, necesitamos un avivamiento. Necesitamos un avivamiento. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 5, versículo 14: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si tú te sientes muerto en esta hora y dices, es que todo lo que dijo, yo no oro, yo me siento morir, yo siento que ya no voy a aguantar un día más, no voy a entrar al 2020, pues usted es la persona indicada para clamar a Dios en este momento y decir, Señor, necesito que avives el fuego de tu Espíritu Santo en mí. Necesito que avives, me des amor por tus cosas, me ayudes a orar, me ayudes a clamar por un avivamiento, me ayudes a ser parte de este avivamiento. Porque déjeme decirle, con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda, la iglesia de Cristo tendrá un avivamiento. Yo prefiero participar de eso. Yo quiero ser parte de ese avivamiento. El Señor dijo que estaba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Usted y yo nos tocó la lluvia tardía, cuando se recogen los frutos, cuando las plantas florecen, cuando todo es en verdad cosecha. A usted y yo nos tocó ese tiempo, y todo depende de un avivar de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Cuántos se comprometen a orar desde hoy en lo adelante por un avivamiento de parte de Dios a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros? Deja que el Espíritu Santo avive tu hogar, dale lugar, pero observa cómo la iglesia primitiva tuvo un avivamiento. En primer lugar fue la oración. La oración hizo que el Espíritu Santo fuese derramado sobre ellos, y el Espíritu Santo en ti y en mí, déjame decirte, la tenemos hecha. La tenemos hecha. Pero si no oras y crees que tienes al Espíritu Santo, no sé si leíste el libro del Mormón o la Atalaya, o a lo mejor por ahí leíste algo, pero así no funciona. Si tú eres una persona de oración, serás una persona llena del Espíritu Santo. Si no eres de oración, sabrá Dios de qué espíritu eres. Pero yo te reto en esta mañana a que cada uno de nosotros clame por un avivamiento, porque ese avivamiento no se queda aquí en la iglesia nada más con las almas nuevas llegando y finanzas poderosas y un tremendo avivamiento en toda nuestra ciudad. No, también se va ese avivamiento para nuestras casas. También en nuestras casas sucederán milagros, prodigios y señales. Así es que yo te reto a que pidas por un avivamiento. Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios.